Hola, muy buenos días a todos, querida iglesia, Mia Sans. Estamos ya pues en directo intentando adaptarnos a esta nueva situación que tenemos, ese confinamiento en las casas, y espero que estés de alguna manera, no digo disfrutando porque son momentos complicados, pero sí de alguna manera aprovechando. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y te agradecemos y descansamos en que eres una persona que estás aferrada a Él y confiada y esperanzada, sabiendo que Dios va a hacer lo mejor a pesar de esta situación. La verdad es que es un gusto pues podernos de alguna manera reunir. Sí que es verdad que echamos mucho de menos pues ese contacto semanal en diferentes formas, pero también es una oportunidad, como decía, incluso para recluirnos, reflexionar en Dios y también será muy bueno. Gracias por conectar a este canal. Vamos a hacer un mensaje pues más cortito quizás de lo habitual, pero siguiendo nuestra serie. Y luego, pues aquí a la derecha me van saliendo los comentarios de buen día familia, hola, buen día, un abrazo a todos. Bueno, gracias Miriam Martínez, Onagua, que no sé quién es, Samuel Illaita, Catalina, Joana, Anselmo, bueno, Rebeca, Cocina con Yolanda. Bueno, veo que aquí hay de todo. Y Iris apareció ahora, perfecto. Pues bienvenidos a todos. Tenéis entonces, para situarnos, pues este canal que me estáis viendo a mí. A la derecha, seguramente de vuestras pantallas, aparecerá pues una especie de chat que en cualquier momento podéis ir escribiendo, a pesar de que estemos en predicación, pues si quieres lanzar algo, un amén de esos, como normalmente hay en las reuniones, como quieras, siéntete libre. Sí que en la parte final sí que dejaré un tiempo para orar. Y ahí sí que podéis escribir las oraciones, podéis incluso si tenéis un sentir de parte de Dios, podéis ponerlo. Y el tiempo de alabanza, bueno, pues quizás no hemos montado la infraestructura de compartir una canción de alabanza, pero entendemos que cada uno de nosotros, pues en nuestras casas hemos tenido un tiempo devocional en ese sentido. Así que simplemente, si me permitís, creo que la emisión pues durará aproximadamente media hora, aunque los tiempos a veces quizás no los controlo demasiado y puede que nos alarguemos 5 minutos más, no lo sé, yo diría que 30 minutos creo que es lo que está previsto. Y bueno, simplemente una oración y empezamos con esta predicación. Gracias, Señor, por este día. Gracias por poder disfrutar de la tecnología y podernos acercar a ti y a tu palabra en el día de hoy. A ti te damos toda la gloria y la honra y te pedimos que tu palabra sea poderosa en los diferentes corazones, Señor. Que nos hables, que nos sigas hablando. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues había considerado que sería muy oportuno continuar con nuestra serie. Además, en los momentos que vivimos, creo que es muy acertado hablar de a quién oramos. Si recuerdas nuestra serie, si no te ponemos un poco en situación, hablábamos de la serie 11, Conversaciones con Dios. Entendemos que ¿qué es la oración? Una conversación con Dios que va y viene. ¿Cómo debo orar? Era una segunda predicación que estábamos explorando, pues buscar con esa sinceridad y con esa pasión en Dios. Hablábamos también de dónde orar. Bueno, busca tu lugar, un lugar tranquilo, como en Moisés, que no se oigan las ovejas ni los bueyes, pero también abriendo tu corazón completamente, nuestro corazón, que ese es el lugar donde Dios quiere encontrarse con nosotros, detrás de ese velo. Cuando debo orar en todo momento, sin cesar, esa conexión con el Altísimo. ¿Qué debo orar? Hablábamos la semana anterior en cuanto mirando al Padre Nuestro, adorándole a Él, pidiendo por el reino de Dios y también, sin duda, pues por las diferentes necesidades. Y hoy quería tener un tiempo para hablar de a quién debo orar. ¿A quién? Y es verdad que muchas veces seguramente te has encontrado como cristiano el tener que hablar a otras personas y te decían, ¿por qué tu Dios y no mi Dios? ¿Qué diferencia hay?
Y si hubieras nacido en otra cultura, ¿acaso no creerías en ese otro Dios? Sí, son buenas preguntas, son preguntas muy inteligentes, sin duda. Pero lo cierto es que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el único Dios al cual nosotros llamamos y Él responde. Sí que es cierto que el ser humano tiene la tendencia a crear dioses, incluso con los astros, el sol, la luna, las estrellas, el mar o los ríos, pero no responden. Pero Jesús sí. Y esa es la diferencia. Y quería hoy hablar de una persona a la cual fue Dios mismo que respondió de una forma poderosa. Quería hablar de Job, de una persona que estaba, como bien conocéis, en una situación de aflicción, que estaba en momentos complicados. Era un hombre que, de hecho, amaba a Dios y hacía las cosas correctamente delante de Él, cumplía con adorarle, con presentar ofrenda, con orar por sus hijos, sus hijas, por sus rebaños, por sus siervos. Era un hombre justo en todas las cosas, era correcto. Pero aún así, hay una frase que rompe todo ese grado de espiritualidad. Es la frase que podemos encontrar en el capítulo 41 42, perdón, del libro de Job, 42, capítulo, versículo 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Incluso dentro de las iglesias podemos encontrar personas que buscan a Dios, que les gusta el entorno cristiano, pero no han tenido un encuentro. Es una lástima porque están hablando de un Dios que conocen a través de otras personas. Es una lástima. Pero Dios está abierto a que le conozcamos, a que le reconozcamos, a que le disfrutemos. Y no te voy a explicar todos los detalles de la historia de Job por amor al tiempo, pero sí para que te sitúes un hombre pues, que hacía las cosas correctas. Estamos hablando de la época de los patriarcas. El libro de Job fue el libro escrito con mayor antigüedad. Es el primer libro escrito de toda la historia, o el que habla de un tiempo anterior. Y Job, siendo tan justo en su manera, pues encontró como hubo una realidad. Satanás se presentó delante de Dios y dice: te adora porque todo le va bien. Mira que las cosas le vayan mal. Y Dios le dio permiso para tocar sus pertenencias, sus hijos, su trabajo y más adelante su salud. Él cayó en una aflicción durísima. Hasta el final llegó a hacerle 1000 preguntas a Dios. Empezó a hacerle preguntas: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y es muy interesante porque después de derramar Job en los capítulos 37, 36, derramar el corazón delante de Dios diciendo: Señor, esto, si yo te buscaba, esto parece no justo, ¿qué está sucediendo? Pues que me muera. Y está en esa lucha, de pronto responde Dios. Y mira, si quieres acompañarme, a partir del versículo 1 del capítulo 38, vas a encontrar la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Job 38 dice: Dios. Entonces respondió Dios a Job desde un torbellino y dijo. Dios dice en su palabra que Él se presentó desde un torbellino. Y uno dice, ya de entrada, qué extraño, desde un torbellino. Y es que era típico en lo que era pues, la poesía del cercano oriente, de esa zona, hablando incluso de otras divinidades, como los dioses, según ellos creían, pues podían hablar a través de torbellinos. El nuestro Dios habla a través de las tormentas, de los torbellinos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, Ezequiel 1, 4. Hay diferentes textos que están hablando de esto.
Y en cuanto a la tormenta, muestra cómo Dios controla la tormenta y el viento y puede traer de esa manera vida o hasta destrucción. Es curioso porque nosotros tenemos a ese Dios bueno, amable y factible y cercano, y es cierto, pero es un Dios también fuerte y poderoso y puede arrasar. Ahora, si estáis siguiendo el devocional que estamos pasando diariamente, habréis leído recientemente Apocalipsis capítulo 15, cómo describe cómo salen 7 ángeles con 7 plagas que van a transmitirla al mundo y están saliendo del cielo. Y está diciendo, Dios, ¿qué ha sucedido? Simplemente son las consecuencias de no adorar a Dios. Te voy a hacer un paréntesis y permíteme la confianza de ir un poco más allá y la osadía quizás. Pero lo que estamos viviendo en estos tiempos, en estas semanas, fíjate que ha sido un azote al país de China y a Europa, básicamente. Y si te fijas a nivel mundial, son las zonas que menos han buscado de Dios, han adorado a Dios o más le han rechazado. Y a veces Dios responde de una forma drástica para llevarnos a reconocer su amor y su poder. Después de esa presentación de cómo Dios desde un torbellino pues está respondiendo, comienza a hacer simplemente, para responder a Job, responde con preguntas. Y no sé si has tenido la suficiente paciencia para contar todas las preguntas que formula Dios a Job. Llega a formular hasta 77 preguntas. Simplemente a Job no le da ninguna respuesta de las preguntas que ha hecho. Ni siquiera le explica de que Satanás vino a su corte a pedir de su alma. Ni siquiera Dios está justificando de haber llegado tarde a ojos de Job. Sin sabiduría. Hay otra versión que quizás nos ayuda más. Dice, ¿por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? Es decir, Job, me estás mostrando que con esas preguntas ignoras quién soy. Ignoras que yo proveo de todas las cosas. Y así comienza a describir, ahora ciñe como varón tus lomos y preguntaré y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y comienza a preguntarle. De alguna manera, en aquella época se creía que todo el cosmos, el universo, era como un templo y estaba fundamentado en una piedra angular y según como estuviera fundamentado, estaba describiendo cuál era su amplitud y su orientación. Por tanto, Dios está diciendo aquí, ¿acaso sabes cuál es el templo del cielo, el templo del universo? Todos los detalles. Y yo simplemente quería enfocarme, es un texto maravilloso que puedes explorar con más tiempo, pero quería enfocarme en 3 detalles y para dar respuesta al mensaje de hoy. ¿A quién debo yo orar? ¿A quién estoy orando? ¿A quién estoy hablando? En primer lugar, vemos un Dios omnipresente. Hablaremos de un Dios omnipresente, de un Dios omnipotente y un Dios omnisciente, para que te sitúes un poco. En cuanto al Dios omnipresente, es decir, el Altísimo, fíjate, 38:3 dice, ciñe ahora tus lomos, te preguntaré, tú me contestarás. En el capítulo 40, versículos 15 en adelante, está hablando diciendo, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey, etcétera, etcétera. Parece que habla del hipopótamo. Está usando de más de una decena de versículos, 9 versículos concretamente, está usándolos para hablar de Behemoth, que parece ser el hipopótamo, y simplemente está describiendo cómo es. Luego habla de otro animal, que para nosotros, siendo el cocodrilo, parece ser, habla del leviatán, que es un poco como extraño, 41, del 1 al 37, 37 versículos
diciendo, sacarás tú al leviatán cuerda que le eches en su lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si Dios controla, cuida, entiende al hipopótamo y al cocodrilo, ¿no estará detrás de todos los problemas de Job? ¿No entenderá toda tu situación? Es decir, Dios está en todo lugar y controla todo lugar. Dios es omnipresente, Dios es el Altísimo. Y a la vez, ahora viene el primer contraste, es el Altísimo, pero es cercano a ti y a mí. Y una de las mentiras de esta sociedad, bueno, Dios, si no me escucha, yo no le importo, está lejano, no existe incluso. Es falso. Dios es cercano. A Dios le importas. Él está aquí. Hay un segundo punto que te quería compartir de la propia respuesta de Dios a Job. Estamos en el capítulo 42. Y dice 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes. Es decir, en el 42.1 dice, respondió Job al Señor y dijo, se muestra cercano. Y ahora en el 2 dice, yo conozco que todo lo puedes, le dice Job al Señor. Es decir, estamos hablando de un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo controla, un Dios que todo lo puede, no solo que está en todo lugar. De hecho, estábamos comenzando hablando de esa tormenta. Y hay un caso que viene a mi memoria de una tormenta que fue poderosa. Es ese Dios que todo lo genera. Seguramente, pues, que conoces muchas cosas de la vida de Martín Lutero, que es el precursor de la Iglesia protestante evangélica, trayendo una reforma a la propia Iglesia, volviendo nosotros a los textos. El momento más culminante de la historia, 1519, en ese sentido, fue cuando se clavaron unas tesis en la puerta de la parroquia que él estaba rigiendo y que estaba diciendo cosas que deberíamos seguir, que marca la Escritura. Es un hombre, sin duda, pues muy influyente, pero no conocemos la mayoría cómo conoció al Señor, cómo sintió ese llamado. Pero te lo voy a explicar muy brevemente. Era una noche, él comenzó a ver una tormenta en el campo que le sobrecogió. Él era un hombre joven que estaba estudiando Derecho, leyes, y estaba implicado y estaba muy claramente conducido en ese sentido. Pero esa tormenta fue tan poderosa, sintió a Dios no solo cercano, de forma poderosamente hablando a su corazón, que sentía que debía dejar la carrera de Derecho y meterse en el seminario. Así fue a sus padres y se lo dijo. El padre se enfadó muchísimo y dijo, ¿pero cómo? A partir de una tormenta que has tenido miedo, que ahora vas a dejar tus estudios de Derecho, que tienen una proyección de futuro mayor para nosotros y la empresa. Y él dijo, es lo que yo he sentido y lo voy a hacer. Y él entró en el seminario y gracias a ese suceso, gracias a esa decisión, gracias a ese encuentro de Dios poderoso en el campo, en medio del campo, a través de una tormenta quizás inusual, de forma poderosa, hasta grave, hasta fuerte. No siempre Dios habla con ese silbo apacible, sino de una forma fuerte y contundente. Pues Dios también habló. Y habló a Martín Lutero y gracias a ello ahora tenemos una reforma y podemos reconocer a Jesús a través de la fe por gracia. Y así se nos habla de un Dios poderoso. Cuando Job se vuelve a él y le intenta responder después de esas 77 preguntas, él le dice, yo conozco que todo lo puedes. Y es la segunda característica que encontramos. Primero, el saber que está en todo lugar, que es lejano, altísimo y además cercano, pero también que todo lo puede. Y ahora viene el segundo contraste. Todo lo puede, pero a la vez se muestra débil y vulnerable. El Dios que todo lo puede ha decidido perder a su Hijo, entregar a su Hijo Jesús, entregarlo. Ponte tú en situación.
Entregarlo incluso no por amigos, sino por enemigos, por personas que le criticaban. No sabemos, pero seguramente hay personas que están arriesgando su vida. Se hace vulnerable hasta Jesús por 3 veces. Tiene que decir en Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa. Y él siente hasta por 3 veces que el Padre le dice, no, es necesario que pases por ello. Y se hace vulnerable. Habiéndose hecho hombre, no fue suficiente. Tenía que morir un joven de 33 años. Tenía que morir en una cruz y precisamente después de resucitar se muestra a sus discípulos con las marcas de esa cruz. Es el Dios todopoderoso, pero a la vez es vulnerable. Es el Dios que todo lo puede y es fuerte, pero a la vez no se entiende. Jesús es cierto que es Dios, pero también fue hombre, ser humano. Es verdad que es fuerte en todo, pero a la vez fue tentado en todo. Y por tanto nos podemos sentir entendidos por él. Dios omnipresente, Dios omnipotente. Y quería una tercera que encuentro en Dios omnisciente. Con esto acabaría. En el versículo 42, 2, pero en la segunda parte dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Voy a leer los dos para entender el hilo. Job 42, después de las preguntas de Dios, de esas 77 preguntas, dice, respondió Job al Señor y dijo, es decir, lo sentía cercano. Dice, yo conozco que todo lo puedes, es decir, que lo entiende poderoso. Y dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es decir, Dios todo lo sabe. Y al Dios que nosotros oramos es a ese Dios que está en todo lugar, que está cercano, ese Dios que todo lo puede, pero ese Dios que todo lo sabe. Sabe lo más profundo de nuestro corazón. Sabe lo que sucederá de aquí a 2 semanas. Sabe qué relación Dios tiene para tu vida. Si estás soltero y deseando tener una familia, Dios sabe qué va a llenar tu corazón. Dios sabe el llamado que tiene escondido todavía para ti. Dios sabe los frutos de tu esfuerzo con tu familia. Dios conoce todo el sufrimiento que has vivido y todas las lágrimas que has derramado. Y esas serán como semillas que darán fruto, porque los hiciste pensando en Jesús. Dios todo lo sabe. Y el que todo lo sabe, y ahora viene otro contraste, todo lo comparte. Es decir, no es un Dios que se muestra diciendo, yo ya lo sé todo, tienes que acatar, y nos trata como insignificantes marionetas o robots o máquinas que simplemente cumplen un programa predefinido. Sí es cierto que somos predestinados, tenemos un destino claro, pero nos ha dado libertad también para escoger, para movernos, para hacer las cosas incluso con nuestro carácter. Hasta con Abraham, como bien conoces, Dios permite tener esa conversación, si salva a Sodoma y Gomorra o si no la salva. Si hubieran 50, la salvaría. Si hubieran 45, y permite esa conversación. ¿Cuántas conversaciones? Ezequías, el rey, pidiendo sanidad. Cómo Dios dice, de acuerdo, te voy a dar sanidad por 15 años. ¿Sabes? Dios es el Dios de consejos, pero permíteme esta frase. Dios se deja aconsejar. Es algo muy extraño. Es algo difícil de entender. Pero es el Dios que Job acaba de experimentar. Es el Job que... Es el Dios de ese Job que ha entrado en preguntas y ha respondido con otras preguntas y de pronto hay una relación maravillosa. De oídas te había oído. El conocimiento ya no viene a través de otras personas. Viene
de lo que dice en el 42.5, más ahora mis ojos te ven. Hay un cambio de perspectiva, hay una relación personal. Eso le lleva en el versículo 6 a decir, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, wow, Dios había hablado contigo con cierta soberbia, porque lo primero que uno siente cuando Dios no le responde es ese posicionamiento de soberbia de ¿por qué permites esto? ¿Qué te he hecho yo? ¿Y por qué no a ellos? Pero cuando uno tiene ese encuentro con Jesús, se da cuenta que es otro contraste. Es pequeño e insignificante como ser humano, pero a la vez es entronado como hijo de Dios. Así que simplemente te quería en esta mañana animar a buscar a Dios como quien es Él. Hay 3 definiciones de Dios en la Biblia. Dios es amor, Dios es espíritu y Dios es luz. Y ciertamente es que Dios nos trae la luz del conocimiento y la claridad para poder ver. Cierto es que Dios es espíritu porque mueve lo más profundo de nuestro ser y hay una realidad espiritual y toca con nuestro espíritu que va más allá del cuerpo físico, incluso de las emociones. Y Dios no es que tenga amor, sino que es amor. Y es por eso que entregó a su Hijo. Y ahora en esa búsqueda de Dios, si en algún matiz no lo estamos haciendo bien, invito a buscarlo de una forma poderosa, de una forma entendiendo que es altísimo y a la vez cercano, que es poderoso y a la vez se muestra vulnerable, y que todo lo sabe y a la vez acepta nuestras oraciones y nuestros consejos. Buscarle como quien realmente es Él. Y ahora en los tiempos que vivimos, pues escuchamos experimentar confianzas en muchas cosas. Las personas comienzan a depositar la esperanza en los servicios médicos, en los laboratorios farmacéuticos para una vacuna, en la voz de los expertos tertulianos que dicen qué sucederá de aquí a un tiempo, en la clase política que va a parecer que con sus medidas pues traigan total solución, hasta en la suerte, hasta acobijarse en el humor o en la música como en Italia. O pensar que el tiempo es un aliado que dice, bueno, el tiempo ya lo solucionará. Hasta ahora hemos pasado todas las anteriores. Pero todos esos son dioses pequeños. Debemos depositar nuestra esperanza en el Dios omnipresente, en el Dios omnisciente y en el Dios omnipotente. Es un buen tiempo para reconocer a Dios, para que toda rodilla se postre delante de ti. Si esta sociedad se postrara delante de Él, cesaría todo, porque simplemente es una llamada de atención. Pero tú y yo conocemos a este Dios y te invito a que lo compartas. Te invito a que no que suscribas en este canal, sino que suscribas a tus amigos al canal de Dios. Vamos a orar un momento, ¿te parece? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, que nos haces tan diferentes y tan fuertes en ti, Señor. Gracias porque podemos buscarte de una forma, a veces podemos recibir un encuentro dulce, poderoso, creativo. Gracias. Clamo por las personas que ahora están escuchando, que van a escuchar este audio, este vídeo grabado, que tú toques las vidas en este momento, Señor. Y que puedan decir, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.